En este video vamos a analizar relaciones para ver si corresponden o no a una función matemática. Y vamos a empezar primero con unos ejercicios gráficos. Tenemos la gráfica de f y la gráfica de h. Tenemos que tener muy claro qué es lo que correspondería a la gráfica que hay que analizar, ¿verdad? ¿Cuáles son funciones? El concepto de función dice que la relación se considera función cuando todos los elementos del conjunto de partida se relacionan con elementos del conjunto de llegada, o sea, el codominio. Aquí no tenemos dominio y codominio. Bueno, dominio sí, pero codominio no lo tenemos claro. En el caso de el análisis gráfico, termina siendo muy sencillo. Yo solamente tengo que verificar, y empezamos con la f. Yo tengo que verificar si los valores de x, todos los valores de x, se relacionan una única vez con los valores de y. Para eso basta con imaginar líneas verticales, y si en todo el recorrido esa línea vertical siempre pasa por un punto, va a ser función. Si en algún momento trazamos una línea vertical y pasa por dos puntos de la gráfica, no será función, dos o más puntos. Entonces, una manera es que ustedes agarren su lápiz, lo pongan vertical, imagínense que esto sería el lápiz, y ustedes van haciendo el recorrido de izquierda a derecha. Fíjense que siempre esa parte, esa línea azul, va a tocar siempre un punto de la gráfica. Ya terminamos. Y la f sí será función. Pero ¿qué pasa con la segunda, con la función h? Empezamos el recorrido de izquierda a derecha y por el momento vamos tocando un puntito de la función. Pero cuando llegamos aquí, ¿qué está pasando? Fíjense que ya en todo este sector está tocando dos puntos. Este punto y este punto. Cuando se da la doble, triple coincidencia vertical, como aquí que está tocando por dos puntos, nosotros vamos a decir no es función. Entonces, resumiendo, la f sí es función y la h no es función. Por lo tanto, de ellas son funciones solo la 1. Entonces recuerden buscar la coincidencia vertical para decir que esa gráfica no corresponde a una función. Considere las siguientes relaciones donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Es información de rutina que a veces viene en los ejercicios de funciones. Yo lo que tengo que hacer es analizar cada una de las gráficas. En esta primera, este es el recorrido que hace la gráfica de la posible función, y lo mismo aquí con la segunda. Entonces yo tengo que verificar si esta relación representada en la número 1 es función o no. Y aquí tenemos que hacer la verificación de una línea vertical a ver si toca dos veces la gráfica. Mi consejo es que ustedes tomen un lápiz, un lapicero, lo pongan vertical y hagan el recorrido de izquierda a derecha, a ver si en algún momento llegan a coincidir en dos puntos. Y por el momento esta primera parte coincide solamente con un puntito de la gráfica, pero cuando llego aquí, a partir de este punto de aquí en adelante, ¿qué está sucediendo? Ahí está la doble coincidencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el valor de x que va aquí se relaciona con este valor de y también se relaciona con este valor de y. O sea, se relaciona con dos valores de y. Y eso no puede suceder para que sea función matemática. Entonces, ya completamente descartada la primera. ¿Qué pasa cuando analizamos la segunda? Bueno, aquí vamos a poner que esto no es función, por esa doble coincidencia que se acaba de dar
aquí. Cuando yo voy a analizar eso mismo en esta otra, de izquierda a derecha, en esta primera parte de la función siempre pasé por un punto. Y cuando retomo la gráfica, seguimos pasando siempre por un punto. ¿Lo ven? No importa por dónde pase yo, siempre va a pasar por un puntito. Esta segunda sí es función. Mientras que la primera, ahí donde estoy posicionado, ya estoy tocando 2 puntos de la gráfica. Por eso, sin importar en esta segunda, donde busquen ustedes una coincidencia vertical de 2 o más puntos, no lo van a encontrar. Por lo tanto, la segunda sí es función y preguntan, ¿de ellas son funciones? Solo la 2. Considere las siguientes representaciones de relaciones con x como variable independiente y y como variable dependiente. Ok. Aquí tenemos 2 representaciones tabulares y esto es sumamente sencillo. Ojalá se acuerden si aparece. Para que sea función en este tipo de representación, lo único que tienen que verificar es que todos los valores de x sean diferentes. ¿Ok? Entonces, la primera, así sin mucho que ver, si es función, todos estos valores, 1 negativo, 0, 1, 2, 3, todos son diferentes, lo que significa que yo tengo esta situación. Es cierto que el y repite, pero ¿qué importa? Todos los valores se relacionan con el mismo. Y esto sí puede suceder. No hay ningún problema con eso. Mientras que en la segunda, como les había dicho, lo que hay que buscar para decir que no es función es que existan valores repetidos en el x. ¿Y qué sucedió? Que el 2 negativo aparece 2 veces, relacionándose primero con el 1 y luego con el 4. Entonces, ya con solo eso ustedes van a decir no es función. ¿Y qué es lo que está pasando? Está pasando esto. Que el 2 negativo, ojo aquí, ¿verdad? Voy empezando por acá. Que el 2 negativo se relaciona con el 1. Que el 0 se relaciona con el 2. Que el 1 negativo se relaciona con el 3. Hasta ahí todo bien. Pero ahora el 2 negativo se va a relacionar con un 4. Y esto no puede suceder. Para que sea función, todos los valores del conjunto de partida deben relacionarse una única vez con valores del conjunto de llegada. Y aquí no se está cumpliendo. Pero lo único que tienen que recordar es, cuando hay una representación tabular, verificar que todos los x sean diferentes para decir que sí es función, o ir a buscar alguna repetición de los valores de x para decir que no es función. De ellas son funciones solamente la 1. Ahora vamos a analizar algebraicamente 2 relaciones a ver si corresponden o no a una función. Y aquí ustedes van a ver un poquitito más de variedad. En la situación 1, bueno, en este tipo de situaciones siempre nos dan lo siguiente. Nos van a dar un primer conjunto, un segundo conjunto. ¿Qué representan? Es la relación de en E. O sea que este va a ser conjunto de partida, conjunto de llegada, y está determinado por la regla. En este caso la parte importante es esta, y igual x al cuadrado menos 25. Entonces, para este conjunto de valores, todos los que están aquí, al evaluarse en este criterio, sus resultados deberían de estar aquí. Si eso sucede, será función. Si al menos un valor de acá, al evaluarse aquí, no se encuentra aquí, ustedes van a decir que no es función. Y aquí tenemos que empezar a aprender a relacionar
cosas más rápido de la cuenta y no hacer tantas pruebas. Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes tengan un conjunto en intervalo como este, que eso es un conjunto infinito de números, a tenerlo en llaves. Y ahorita hablamos de este segundo caso. Pero aquí, que es un intervalo infinito de números, donde aquí tenemos al 5 negativo, al 4 negativo, 3 negativo, 2 negativo, y no solo esos enteros, también los decimales. O sea, aquí hay un montón de valores para probar. Y es cierto, ¿el error cuál es? Que si yo pruebo el 5 negativo, ¿qué pasa? Y es igual x al cuadrado, o sea, 5 negativo al cuadrado, le quitamos 25, pueden comprobarlo, y eso da 0. Y sí, muy bonito, el 5 negativo se relaciona con el 0, todo muy bien. Y si prueban el 5 positivo va a pasar lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí no solamente están esos dos valores. Si vienen corchetes, paréntesis, cuadrados, aquí hay infinitos números. Es cuestión de inventarse. Dígame otro valor entre 5 negativo y 5 positivo. Digamos un 2. Es cuestión de probar el 2 en ese criterio. Y es igual 2 al cuadrado, le quitamos 25. Y eso da como resultado 21 negativo. El 21 negativo no está en el conjunto de llegada. Ya con solo eso no es función. Pero era necesario hacer tanto. Vean, en el momento en que ustedes vean que el conjunto de partida es un conjunto infinito de valores, den casi por un hecho que eso no va a ser función. Bueno, a no ser que el conjunto de llegada tenga infinitos valores, ¿verdad? Pero en este caso, teníamos que buscar que con todos estos siempre me dé 0. Y ya comprobamos por acá que no siempre va a ser así. Puedo embarcarme probando solamente lo que estoy viendo, pero deben de tener la visión que aquí hay infinitos números. Entonces la primera no es función. ¿Qué pasa en la segunda? En la segunda tenemos un conjunto de partida que son dos números, el 2 y el 3, y un conjunto de llegada que son esos tres valores, el 1 negativo, el 0 y el 1. La relación me la confirman que es de A en B. Pues aquí está la letra T, que es como la que representa la relación. Pero lo más importante es que tendría que funcionar con 2x menos 5. Entonces, ¿qué tengo que comprobar? Que al sustituir el 2 aquí, el resultado lo encuentro acá. Y al sustituir el 3 aquí, debería encontrar el resultado aquí. Por lo tanto, vamos a probar a ver si es cierto. Vamos a probar el 2. Ok. Si x vale 2, y es igual 2 por 2 menos 5. Y 2 por 2, 4. Le quitan 5, 1 negativo. Ojo, vamos bien. El resultado tiene que estar en el segundo conjunto. Y ahora vamos a probar con x igual 3. Y es igual 2 por 3 y le quitamos 5. 2 por 3, 6 menos 5, 1. ¿Y el 1 está en el conjunto de llegada? Sí. Entonces, ¿qué acaba de suceder en esta 2? Cuando tenemos llaves, lo podemos hacer con exactitud. Tenemos un conjunto A, que tiene el 2 y el 3, y tenemos un conjunto B, que tiene al 1 negativo, al 0 y al 1. ¿Con quién se relacionó el 2? Con el 1 negativo. Y el 3 con el 1 positivo. Entonces pasó esto. El 2 con el 1 negativo y el 3 con el 1 positivo. ¿Recuerdan los diagramas? ¿Eso es función? Claro que sí es función. Porque todos los elementos del conjunto de partida se relacionaron una única vez con alguien del conjunto de llegada. ¿Conjunto de llegada pueden sobrar? Claro que pueden sobrar. Entonces la segunda sí es función. Por lo tanto, corresponden a una función solo la número 2. Hay muchos ejercicios de este formato aquí en este video y en otros más en el folleto para que lo practiquen bastante porque es una pregunta que casi siempre viene en la prueba.
considere las siguientes proposiciones referentes a las relaciones J y T. Ojo que dice relaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar si son funciones o no. El primer caso, tenemos una relación de D en E. Tenemos un conjunto de partida que es infinito, vean los corchetes, formato intervalo, y un conjunto de llegada que solamente es el 0. Para que sea función, todos los elementos que están aquí, al ser evaluados en este criterio, sus resultados deberían de aparecer acá. O sea, deberían de ser 0 en este caso particular. Entonces, ¿creen ustedes que tenemos que hacer pruebas? Y aquí la gente es donde se puede embarcar. Si agarran el 1 negativo y lo prueban aquí y hacen y es igual 1 negativo al cuadrado menos 1, ok, les va a dar 0. Y si prueban con el 1, les va a dar 0. Y pueden equivocadamente marcar que sí es función. ¿Y por qué digo equivocadamente? Porque que venga en este formato significa que entre el 1 negativo y el 1 positivo no hay solamente dos números, hay infinitos números. Aquí hay decimales, está el 0, etc. Entonces quiere decir que para todos ellos el resultado tiene que ser 0. Y basta con haber ubicado que existe el 0 para que ustedes prueben de que y es igual 0 al cuadrado menos 1 va a dar 1 negativo, y el 1 negativo no está aquí. Entonces, aquí hay muchos ejercicios de estos. Tratemos de aprendernos esto para ahorrar tiempo. Si el conjunto de partida es infinito, es un intervalo, y el conjunto de llegada es una llavecita con un valor o con dos valores, con una cantidad limitada, mentira que con el conjunto de números que tenemos acá, al evaluarse en cualquier criterio, va a dar siempre el número que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos números para probar, infinitos. Entonces, ojalá que aprendan a identificar esto rápidamente. Si no, les va a tocar hacer pruebas. Probar el 1 negativo, probar el 1 positivo y probar el 0 en este caso. Entonces tengan mucho cuidado. Pero veamos el segundo. Ya el segundo tiene algo de diferente, porque el conjunto de partida son solamente dos números y el conjunto de llegada son solamente dos números. Y vean, no es lo mismo. Esto significa infinitos valores entre esos dos. Y en llaves, solo el 0 y solo el 1. Son cosas diferentes. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la situación 2? Ve, ya aquí hasta lo podemos dibujar. Tenemos el conjunto de partida, tenemos el conjunto de llegada, A y B, 0 y 1, 1 negativo, 1 positivo, y hay que ver si ellos se relacionan con este criterio, y igual menos 2x más 1. Entonces probemos. Para x igual 1, bueno, podemos empezar para x igual 0 y para x igual 1. No importa el orden realmente. Para x igual 0, y es igual menos 2 por 0 más 1. Y eso da como resultado menos 2 por 0, 0 más 1, 1. Significa que el 0 se relacionó con el 1. Todo bien. El 0 con el 1. Y ahora vamos a ver si el 1 positivo, ¿con quién se relaciona? Si se relaciona o no, ¿verdad? Sería 2 negativo por 1, se le suma 1. Y eso da como resultado 1 negativo. ¿Qué acaba de suceder? Que todos los valores del conjunto de partida sí se relacionaron una vez con los valores del conjunto de llegada. Y cuando eso sucede, la relación sí es función. Por lo tanto, en este caso, solo la 2. Aprendamos a diferenciar las situaciones, que no es lo mismo cuando tenemos un conjunto de partida infinito con un conjunto de llegada finito,
a que los dos estén en las mismas condiciones. Cuando los dos están en las mismas condiciones, hay mucha posibilidad de que sí sea función. Pero en estos casos, a no ser que el segundo conjunto también venga en intervalo, entonces sí hay que sacar el gato para probar. Pero así, ojalá nos lo aprendamos. Considere las siguientes proposiciones referentes a las relaciones T y J, que son estas dos que están acá. Hay que comprobar si son funciones o no. Y tenemos aquí, bueno, una situación conocida, de hecho, si vienen en secuencia ya vieron esta relación, que es conjunto de partida, conjunto infinito. Conjunto de llegada, solo el cero. Y ese es el criterio. O sea, ustedes tienen que cuestionarse si para todos los valores infinitos que hay entre un 1 negativo y un 1 positivo, que está el 0 y hay muchos decimales, si para todos esos valores, al ser evaluados aquí, siempre me va a dar 0. Y les explicaba que cuando hay muchos valores aquí y en el conjunto de llegada solo hay números limitados, en este caso solo un numerito que es el 0, eso nunca va a ser función, porque aunque prueben el 1 negativo y el 1 positivo, que sí les va a dar 0, todo el resto de valores que se encuentran entre ellos no van a tirar un resultado 0. Por lo tanto, esta primera no es función. Pero cuando tengan la situación de conjunto de partida finito, o sea, el 0 y el 1 negativo, son solamente dos valores en llaves, significa que son esos números que están viendo ahí. Y el conjunto de llegada, 3 negativo y 1 negativo. Tengo que confirmar si ellos se relacionan con este criterio. Entonces comprobemos a ver si para x igual 0 y para x igual 1 negativo, esa relación se da. Ok, entonces sería y es igual 2 por 0 menos 1. Y 2 por 0 le quitamos 1, 2 por 0, 0, le quitamos 1, 1 negativo. Ok, aquí está el 1 negativo. El 0 se está relacionando con el 1 negativo. Y ahora vamos a ver con quién se relaciona el 1 negativo. 2 por 1 negativo, le quitamos 1, y eso va a dar 3 negativo. Quiere decir que este valor se relaciona con este. Entonces, ¿eso qué pasa? Que sí es función. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto de partida se están relacionando una única vez con el conjunto de llegada. Recuerden, no es lo mismo esto, que son solamente dos numeritos, que ya los comprobé y listo, a esto que representa infinita cantidad de números. Hay que entender bien los formatos para no tener inconvenientes por acá. Entonces, corresponden a una función solamente la 2. Considere las siguientes proposiciones referentes a las relaciones T y J. Relaciones que hay que comprobar si corresponden o no a una función. Entonces estamos ante los típicos casos en este formato de pregunta que casi siempre salen. Y casi siempre están poniendo lo mismo. Una primera relación donde el conjunto de partida es un conjunto infinito. Vea que es un intervalo del 2 negativo al 2 positivo. ¿Qué tienen que visualizar ahí? Esto. Que del 2 negativo al 2 positivo tenemos, además del 1 negativo, 0 y 1 positivo, infinitos números. O sea, este conjunto de partida está formado por infinitos valores, que al ser evaluados aquí, el resultado siempre va a ser 0. Ya con solo eso, ustedes tienen que imaginarse con sentido común que si aquí hay infinitos números, va a haber alguno que al evaluarlo acá, no va a dar 0. Entonces, cuando ustedes ven este formato, infinitos valores en el conjunto de partida, solo uno en el conjunto de llegada, sea cual sea el criterio, esto no podrá ser función.
Es casi imposible que eso suceda. Mientras que en el segundo caso tenemos cantidad exacta de dos números, el 0 y el 1 negativo, a ver si se relaciona exactamente con el 1 y el 2 para este criterio. Ahí sí tenemos que hacer la comprobación. Pueden hacerla mental, pero vamos a hacerla aquí completa. Vamos a probar x igual 0 y x igual 1 negativo. Para x igual 0, y es igual menos el valor de x que estamos probando, que es 0, y le vamos a sumar 1, porque así es como dice el criterio, menos x más 1. Y esto da como resultado 1 positivo. Entonces, el 0, ojo, sí se relacionó con el 1. Y ahora vamos a probar el otro. Y es igual menos el valor de x, que es 1 negativo, y le sumamos 1. Y eso va a dar 2. Por lo tanto, el 1 negativo sí se relaciona con el 2. Entonces estamos ante una situación que sí es función. ¿Por qué? Porque todos los valores del conjunto de partida sí se llegaron a relacionar una única vez con los valores del conjunto de llegada. Entonces, cuando tengan la situación conjunto de partida infinito, conjunto de llegada finito con cantidad exacta de valores, la respuesta prácticamente va a ser un no. Pero si tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada finito, tenemos que comprobar a ver si los resultados están en el conjunto de llegada. No es que de fijo suceda, pero ya la probabilidad de que sea función es muy alta, pero hay que comprobarlo. Corresponde a una función solamente la 2. Considere las siguientes proposiciones referentes a las relaciones T y J, que son las dos proposiciones que tenemos ahí que tenemos que comprobar a ver si son funciones. Y como ustedes ya han venido notando, y espero que ya se lo hayan aprendido, está saliendo una relación donde el primer conjunto es infinito, es un intervalo. Y hay que ver si todos los elementos infinitos del intervalo se relacionan con un 0. Y es cierto, para este criterio, si ustedes sustituyen el 3 negativo aquí y resuelven, sí va a dar 0. Lo mismo con el 3 positivo. Pero aquí hay infinitos números. Ahí, por ejemplo, está el 1 o el 2. Probemos el 1. 1 elevado al cuadrado, porque dice x al cuadrado, le quitamos 9 y va a dar 8 negativo. Y el 8 negativo no está aquí. Entonces, con solamente una prueba, nos damos cuenta que no es función. O simplemente con el pensamiento de que si aquí hay infinitos valores, va a haber por lo menos uno que no dé 0. Ahora, segunda proposición, ya es diferente. Tengo estos dos valores y tengo que comprobar si los resultados están aquí. ¿Ves? Solamente son 2, entonces hay que probar cada uno. X igual a 1 negativo y x igual a 0. Y es igual 2 negativo por x, que es 1 negativo, se le suma 1. Y eso va a dar 3. Entonces el 1 negativo con el 3. Y luego, para el 0, y es igual 2 negativo por 0 más 1. Y eso va a dar 1. Y si se relacionó. Por lo tanto, solo la 2 corresponde a una función. Considere las siguientes proposiciones referentes a las relaciones M y N. ¿Ok? Entonces estamos ante dos relaciones que hay que confirmar a ver si son funciones o no. A diferencia de los ejercicios anteriores, que traía como una secuencia casi que definida, aquí me están presentando en la número 1 conjunto de partida, conjunto finito, y conjunto de llegada, también conjunto finito. Lo que significa que tengo que probar ambos. Tengo que probar a ver si para x
igual a 3 negativo, al yo evaluarlo aquí, me dará 0. 3 negativo al cuadrado le quitamos 9 y efectivamente sí da 0. Entonces quiere decir que el 3 negativo se está relacionando con el 0. Pero hay que probar lo mismo con el 3 positivo. Para x igual 3 positivo, y es igual 3 al cuadrado menos 9. Por lo tanto, y es igual, y el resultado de eso es 0 también. Entonces, tanto el 3 positivo como el 3 negativo se están relacionando con el 0. Y para que sea función, todos los valores del conjunto de partida tienen que relacionarse una única vez con el conjunto de llegada. Y ellos se están relacionando una única vez. Que lleguen al mismo valor, ¿qué importa? Pero están cumpliendo. Entonces, la primera sí es función. Y ahora vamos a la segunda. La segunda es similar. Tengo un conjunto de partida 0 y 5 y un conjunto de llegada 0 y 10. Para el criterio x más 5 hay que probarlo. Para x igual a 0 y para x igual a 5. X más 5, o sea, 0 más 5 dio 5. El 0 se relacionó con, y ahí ya empezamos con la dificultad. No tenemos el 5. Si nosotros evaluamos el 5, que sería 5 más 5, nos da 10. Ojo, para borrar aquí. El 0 no encontró con quién relacionarse. El 5 sí se relacionó con el 10, pero para que sea función, todos los valores del conjunto de partida tienen que relacionarse, y el 0 no se relacionó con nadie. Le correspondía al 5, y el 5 no está aquí. Por lo tanto, esta segunda no es función. Entonces marcamos que es función solo la 1. Considere las siguientes proposiciones referentes a las relaciones T y J, donde tenemos en el primer caso un conjunto de partida infinito y un conjunto de llegada finito, que hay que comprobar con este criterio. Pero como ya hemos hablado, si yo tengo que comprobar que todos los valores de aquí, al evaluarse en este criterio, va a dar 0, y si ustedes prueban el 6 negativo aquí, sí les va a dar 0. Si prueban el 6 positivo, les va a dar 0. Pero entre el 6 negativo y el 6 positivo hay muchísimos números, infinitos números. Piensen en cualquiera. Un 2. ¿Qué pasa con un 2? 2 al cuadrado le quito 36. Eso va a dar 32 negativo. Yo tengo aquí el 32 negativo, ¿no? El número 2 y un montón de números que están ahí no tienen con quién relacionarse en este conjunto de llegada porque solamente tiene el 0. Entonces, no es función. Y el no va a salir casi que siempre que tengamos un conjunto de partida infinito y un conjunto de llegada finito. Mientras que en la segunda, ya la cosa cambia. Tenemos dos valores de conjunto de partida, dos valores de conjunto de llegada, entonces hay que comprobarlo. Para x igual a 0 y para x igual a 1, que son los dos valores de acá. Y es igual menos x más 1, y eso dio 1. Y es igual menos x, que ahora es el 1, más 1. ¿Y eso cuánto está dando? 0. Vamos a ver entonces. El 0 se está relacionando con el 1. ¿Sí? Sí lo tenemos. Y el 1 se tiene que relacionar con el 0. ¿Tenemos aquí el 0? No, no lo tenemos. Del 0 al 1 sí existe,
pero del 1 al 0 no existe. Lo que significa que tampoco es función, porque para que sea función, todos los valores de aquí tienen que relacionarse con alguien de acá. Y lastimosamente no sucedió con el 1. Por lo tanto, corresponden a una función, ninguna corresponde a una función.